juriati me acuech. Jukar mamaran benita makurishaka. Pap hangas kurintashuti. Yamin juchar parakpi. Juchariretech. Jucharecheri. Huera shati. Hueca parines. La medicina es, sin duda alguna, un campo en el cual surgen avances de forma acelerada, con el fin de preservar la vida del ser humano principalmente, por el mayor tiempo posible y de la mejor manera. Es una herramienta que procura el bienestar y sus capacidades se extienden hasta donde su alcance se lo permite. Pero al hablar de medicina, y en especial de la atención médica, no nos referimos únicamente al sentido biológico que esto obviamente implica, sino que a partir de ello es posible observar aspectos que se involucran en el proceso y que abarcan desde el ámbito económico y político hasta el social y cultural, y que son parte esencial del análisis que se hará a continuación. El objetivo es, durante los próximos minutos, contraponer una práctica con la que el ejercicio de la medicina profesional se ha encontrado, y que adquiere cada vez más adeptos, contemplando así dos ejes que nos permitirán comparar modos de atención, en donde el primero es considerado como atención médica alópata, la cual es principalmente guiada por un especialista que es estrictamente un médico, quien aplica los conocimientos obtenidos tras años de estudio profesional acerca del cuerpo humano y sus padecimientos. La segunda es considerada como mágica, dirigida por un especialista en lógica ancestral, espiritual y hasta psicológica, quien adquiere sus conocimientos principalmente tras años de práctica, observación, herencia y tradición. Estas personas, a diferencia de los médicos, no eligen siempre por sí mismos el dedicar su vida a esta práctica, sino que son elegidos mediante algún tipo de mandato superior o tras haber sufrido eventos que los hacen cruzar la línea de lo establecido como natural. Nuestra atención se centrará en el paciente de ambas prácticas más que en quien las ejerce, entrando en el tema acerca del cómo en México se han suscitado fenómenos en los cuales parte de la población decide recurrir en primera, o bien, en última instancia, a la práctica mágica, al haber pasado o antes de pasar por la atención médica, por así llamarle formal, teniendo ambas como común denominador el bienestar, que como se verá más adelante, responde no solo al ámbito físico, sino a la búsqueda de una seguridad ontológica capaz de calmar las grandes ansiedades que les aquejan. Okay. Es eso, sistema arcaico. Para calmarlo. Y a mí, yo fui a lo que me hicieron. Es que el paracetamol es nada más adormece, pero no juega, sigue para adelante. Ya. Okay. ¿Tienen aquí enfermos de la ciática? Que les van a operar, que eso y que el otro. Yo en 4 horas los dejo caminar, ya en 3 días a trabajar. Pero me cuento de que ya en un año ya se murió de hambre, pudo trabajar, no ganaron sueldo. El cuerpo está hecho para el trabajo. Pues eso fue lo malo que a mí yo me accidento en una caída y me califican 15 días como accidente en trayecto de trabajo y como según ellos me califican como desgaste después ya de tiempo, me pagan como enfermedad, entonces no me pagaron como accidente. Me pagaron 15 días como accidente y lo demás como enfermedad general. ¿Y usted? Con 40 años curando a la gente, imagínense, se pone uno a diario. En 40 años al año son 360, ¿no? En 40 años, ¿a cuál se curó aquí en el entorno del Plane? Y ellos, la gente de por allá, me mandan a otra. Ese tipo de curación se le denominaban antes de activación elástica corporal parcial, porque el cuerpo está hecho de pura elasticidad. Nada más que a cualquier accidente, esa elasticidad se trunca y ya no funciona.
Pues hay que volver a activar. Vienen también médicos del seguro a curarse, vienen del municipio, ellos tienen INSEMIN y vienen aquí. La primera vez que usted recurre a... ¿Sí? Sí, pero a mí de aquí ya tengo Quintela, que ya son la tercera generación de 40 años, ya están los abuelitos, los nietos. ¿Una pequeña entrevista? Sí, ¿Cómo te llamas? Julio, ¿De dónde vienes? de Alamedas, ¿Por qué te trasladaste a esta clínica? porque es la que me queda más cerca. ¿Por qué confías en este método y no en otro? Pues porque es medicina general, ya es algo que está estudiado y comprobado. ¿Consideras que este método es seguro? Sí, ¿Y confías en tu doctor? sí también. ¿Por qué? Porque de hecho ya mi mamá fue quien me lo recomendó, ya a ella ya la sacó de un caso similar que yo tenía. Por eso confío en ella. Ay, bueno, muchas gracias. Nada. Soy de Cuautitlán Izcalli y cuando suelo yo estar enferma, visito al doctor Daniel Montalvo por recomendación de una amiga, ella me lo recomendó. Yo buscaba un buen doctor y me dijo que él era muy bueno. Cuando yo suelo estar enferma, acudo con él, porque la medicina, el medicamento que él me manda es muy efectivo. A las primeras tomas se comienza a sentir el alivio, entonces pues acudo con él porque es buen médico. Algunas veces había probado algunos medios naturales, tés, infusiones, y a mí en lo personal no me sirvieron, son más tardados. Y pues por eso preferí acudir al médico. La seguridad ontológica tiene que ver con el ser, o en términos fenomenológicos, con el ser en el mundo. Pero este es un fenómeno anímico, no cognitivo, y está enraizado en el inconsciente. Los filósofos nos han enseñado que en un plano cognitivo existen pocos, si es que algunos, aspectos de nuestra experiencia personal sobre los que podemos tener certeza. Esto es quizá parte de la modernidad, pero ciertamente no limita su aplicación a uno solo y concreto periodo histórico. Si, como menciona Giddens, en la sociedad moderna se inició un periodo en el que el individuo está obligado a depositar toda su confianza en fenómenos que ni él mismo conoce, es por eso que cuando se habla de atención médica y prácticas tradicionales en la modernidad, esta tiene la función de darle al individuo una seguridad ontológica, estando la primera basada en su referencia a la ciencia, y la segunda como resultado de la demanda de otra alternativa, con la que el individuo sienta una menor agresión hacia su cuerpo y una cura lo más natural posible, por así decirlo. Sin embargo, es antagónico este discurso, ya que la confianza depositada puede variar según el acervo de cada individuo. Por ejemplo, en el mundo del individuo la salud se ha institucionalizado demasiado, tanto como negocio en las instituciones privadas como la decadencia en las instituciones de salud en México, como lo son IMSS, ISSSTE, etc. Es por eso que las prácticas más tradicionales resurgen como exigencia para anteponerse al mundo moderno y brindarle al individuo algo más accesible, consciente de que es una práctica tomada a través de la historia y que en el caso de individuos con enfermedades terminales, sin importar los métodos ceremoniales, si son efectivos o no, le proporcionan un estado de certidumbre, tal que su confianza esté depositada en el ritual. Menciona Giddens que la modernidad es esencialmente un orden post-tradicional y la transformación del tiempo y espacio unida a los mecanismos de desenclave, que liberan la vida social de la dependencia de los preceptos y prácticas establecidas. Se dice que la ineficacia de las instituciones en donde se aplica la medicina moderna son desplazadas por la necesidad del sujeto por no vivir en la incertidumbre. El sujeto buscará siempre calmar los sentimientos de angustia que le invaden cuando se cuestiona acerca de algún padecimiento, y para ello recurrirá a cuantas formas le sea posible,
pero centrándonos en estas prácticas, se pudo observar claramente cómo el paso de una a otra, en cualquiera que sea el orden, pero generalmente de lo alópata a lo tradicional, obedece entonces a esta búsqueda. El papel de sistema y coherencia que se le asigna al hechicero, del que Levi-Strauss establece, tiene un valor no menos esencial que la seguridad personal que se arriesga en la aventura. Es entonces que se le ve construir progresivamente el personaje de hechicero con una mezcla de astucia y buena fe, exponiendo largamente sus conocimientos y sus recuerdos. Esculpir la enfermedad por medio de mentiras forma parte de la trama, es decir, como las ilusiones alimentadas que el hechicero ofrece a su clientela, bajo forma visible y tangible, obteniendo resultados, así como también existe la posibilidad de la no postración de una enfermedad y pretender haber curado el mal, pero que a su vez es completamente inútil. En cambio, el discurso de hechicería y ciencia en contraste se sabe mutuamente que cambios son igualmente inadecuados, ofrecen sin embargo uno con respecto del otro un valor diferencial, y esto a su vez desde un punto de vista lógico y otro experimental. Ambos pierden atribuciones para ser juzgados los hechos donde ambos se confunden, y que le es propio adquirir valores desiguales, teóricos y prácticos. La interpretación dentro de la cual la invención personal desempeña un papel importante y que ordena las importantes etapas del mal, desde el diagnóstico hasta la cura, es la fabulación de la realidad en sí misma desconocida, hecha de procedimientos y representaciones, que dependen de una triple experiencia. 1. La del practicante mismo creyendo los alcances de su labor. 2. La del enfermo que logra o no una mejoría y que deposita su fe en el otro. Y 3. La del colectivo que participa en alentar y propagar el hecho. Estos tres elementos se organizan en torno de dos polos, uno formado a la experiencia íntima del practicante y otro con el colectivo. No existe motivo para dudar del practicante, pues creen en su misión y esta creencia está formada en la experiencia de estados específicos. En conclusión, podemos decir que en la actualidad el individuo se enfrenta a ciertas situaciones en las que no se tiene certeza de lo que podrá pasar, por lo cual busca otras alternativas que logren ser confiables, le otorguen cierta seguridad y den una respuesta clara y fiable a aquellas inquietudes que pueda tener. El cambio de un método a otro radica en la valoración del individuo y la relación que se establece entre médico-paciente o curandero-paciente, en donde las expectativas del paciente quedan comprobadas empíricamente y se demuestra la ineficacia de alguno de los métodos.